Cuando me propusiste el tema para conversar hoy, me acordé de que Mike Mullane en una de las, no sé si en uno de los videos o en una de las investigaciones, dice que el riesgo no tiene memoria. Ajá. Y como siempre me pareció como muy, muy atractivo. Y bueno, como ese juego lingüístico, busqué la definición, y lo que hace Mike Mullane es antropomorfizar la palabra riesgo. Entonces dice el riesgo no tiene memoria, que la definición exacta, que se la pregunté a Chat GPT mientras le pedía que me lo combine con otras cosas, dice que antropomorfizar es atribuir características humanas a seres no humanos, objetos o conceptos abstractos. Entonces cuando Mike Mullane dice el riesgo no tiene memoria, lo que está haciendo es antropomorfizando el riesgo. Eso es como un recurso lingüístico que se puede usar, por ejemplo, la disciplina operacional. La disciplina odia a los que no cumplen Claro, los procedimientos. claro. Antropomorfizar. Entonces hoy vos me decías, che, hablemos de los enemigos del aprendizaje. Claro. Decía, bueno, mira, Víctor antropomorfizó el aprendizaje. Sí, no me pidas que repita esa palabra porque se me complica un poco. No, pero muy bueno. ¿Cuál es viste que uno de los temas que tiene la gestión de riesgos, a medida que va ganando en madurez, por lo menos de la mirada cultural, es bien brief de consultora, muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Se repiten los mismos accidentes, ya no sabemos qué más hacer. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. Como la idea de, che, somos una organización que no aprende. Sí. Porque nos pasa siempre lo mismo. Sí. ¿Cuál es como tu mayor preocupación? O que antes de entrar tenemos como un punteo para abordar, pero ¿cuál es como tu punto de entrada al tema? Es muy buena pregunta. Muchas veces he buscado respuestas sobre esa pregunta y traigo como varias hipótesis referidas a eso, ¿no? Primero es, estamos haciendo siempre lo mismo, buscando cambiar maneras y finalmente termina ocurriendo un evento con similares características. ¿Por qué motivo una organización hace siempre lo mismo? ¿Y a qué te referís específicamente? ¿A ver, tenés algún ejemplo a mano? Me refiero específicamente a hago un proceso de investigación de incidentes, determino causas y las acciones son las mismas, cambiando alguna cosa, por ejemplo, capacitación. Las mismas que ya no funcionaron, como acciones. Claro, entonces establezco las mismas acciones o enfocadas al mismo problema sin trabajar sobre las causas sistémicas, entonces volvemos a repetir otra vez el mismo incidente. Y otra manera de pensar o otra hipótesis asociada a eso es, establezco acciones, las acciones están enfocadas a las causas sistémicas, pero finalmente después no se cumplen. O se cumplen en un espacio muy reducido. O sea, ocurre un evento en algún sector específico que enfoca a causas sistémicas y lo soluciona en ese sector, cuando la realidad es, bueno, si es sistémica, justamente debería ser enfocado en todo el sistema, en toda la organización. Y sin embargo estoy trabajando ahí. Te iba a preguntar si era una problemática latina, ¿no? Porque viste que un poco el proceso que estás describiendo es el de alguna manera trabajar con lo que no se ve. Claro. Porque estás trabajando como para el ya está, el evento ya te ocurrió, entonces lo que estás haciendo es que no te vuelva a ocurrir. Y con todo lo que se dificulta, trabajar con algo en la organización, ¿no? Que no va a tener un resultado inmediato. Pero no es una... Eso, te iba a hacer esa pregunta, pero me la respondo porque no es una problemática latina, es una problemática global. No, porque, digo, pensando un poco en el foco o el enfoque asociado al proceso de investigaciones de incidentes, ¿no? De incidentes o oportunidades de mejora o no conformidades. O sea, es cómo estableces la búsqueda de hallazgos para poder dar con causas sistémicas. O sea, no es utiliza una herramienta u otra, sino es el foco que le estamos dando a las investigaciones de estos distintos procesos que hacen a una mejora en accidentología, una mejora en la gestión de procesos, una mejora, bueno, en todo lo que
podríamos decir, como oportunidad asociada a las compañías. Entonces, digo, eso es un poco lo que yo entiendo que tiene como causa que se vuelvan a repetir los eventos. Tomando el punto que propusiste en el título, tipo enemigos del aprendizaje, Sí. organicé algunos puntos que me parece que son organizados más o menos los mismos, pero vamos tomándolos de a uno. Tomé 2 de mindset, digamos, y 3 como más tácticos. Ok. Entonces a los 2 enemigos del aprendizaje que los puse con que empiecen con la palabra cultura, que sean como cambio de mindset. Uno es una cultura de culpabilizadora o de ocultación. Sí. Me gustó esto porque digo, son como 2 caras de la misma moneda, ¿no? Sí. Una cultura que culpabiliza o que oculta, Sí. y un tema que empieza a ser como remanido, ¿viste? Decir, "Che, ¿hasta cuándo vamos a hablar de culturas culpabilizadoras o que ocultan?" Pero siguen funcionando en organizaciones, yo creo que en la industria de oil and gas, más en la organización contratista que en la operadora. Sí. La operadora está como un nivel más alto en la discusión y en el procesamiento interno de su propia cultura de culpabilización o de ocultamiento. La operadora ya entendió que no puede buscar más culpables, porque además son 2 caras de la misma moneda. Por eso me gustan las 2 palabras juntas. Una cultura culpabilizadora genera necesariamente una cultura que oculta. Es básicamente una cultura que no aprende nunca. Si yo busco un culpable, ese culpable, esa búsqueda culpable necesariamente hace que no mire lo sistémico. Claro. Entonces la organización está como predestinada a no aprender. Pero quería ir a este punto. La cultura de culpabilización todavía existe en la industria, pero muy poco en la operadora. Entonces me parece que las operadoras empiezan a perder distancia de que eso ocurre muy fuertemente en las contratistas, porque son operaciones con sistemas menos maduros. ¿Viste? A sistemas menos maduros, más ocultamiento o más culpabilización. Te voy a traer un ejemplo, porque esto que vos estás planteando es, para nosotros es transparente decir, bueno, nosotros no culpamos o no buscamos culpables a la hora de poder encontrar algunas oportunidades. Y eso es lo que transmitimos a las distintas empresas, contratistas, organizaciones que trabajan con nosotros. Entonces decir, bueno, no buscamos culpables, buscamos entender dónde están las causas sistémicas, dónde podemos trabajar sobre el contexto, cuál sí es el error, partir del error y no que sea el punto final y empezar a construir hacia atrás. Excelente esa distinción, sí. Partir del error. Claro. Reconocer el error, porque también reconocer el error es parte también del aprendizaje. Si no reconocemos el error, difícilmente, sobre todo con procesos nuevos, difícilmente podamos aprender. Entonces, en una conversación que tenía con una persona que era especialista en conducir camiones, entonces les decía, bueno, pero ¿qué pasa? Porque nosotros no estamos castigando el error. Y eso es lo que estamos transmitiendo. Me dicen, no, porque a nosotros sí nos castigan y demás. Pero digo, ¿en alguno vos tuviste una sanción asociada a eso? Me dice, no, sanción directa no. Pero por ejemplo, si yo tengo que hacer 4 viajes en el mes con el camión, en función de ese error, en función de ese problema, me empiezan a dar 1. No me dan los 4 viajes. No hay un castigo directo. Claro. Pero tenés como claro. una falta de... Bueno, ese es un castigo más indirecto, pero claro. Lo tenés. Entonces, sobre lo que vos estás diciendo, muchas organizaciones no ven reflejado, por ejemplo, el pedido de las operadoras asociados a reconocer el error como una oportunidad. Bueno, eso juega muy en contra en los procesos de aprendizaje. Completamente. Y ahí trajiste como un caso amortiguado, que es, de alguna manera, en vez de premiarte, te castigo dándote menos trabajo. Pero yo creo que el modelo de investigación cuya matriz termina en un accountability directo, que termina en una suspensión o un castigo, está muy vigente. Sí, claro. Pero no es el ojo de la operadora. Para mí la operadora ya cambió, pero las contratistas todavía no. Y ahí hay un problema que es el de la sedimentación cultural, que es
¿cómo haces para que esas organizaciones empiecen a correr procesos? Vos viste todo lo que implica cambiar un proceso. Sí. Tipo, necesitas un management que piense de otra manera. El management de la contratista no es el management de la operadora. Es un management que tiene como una cultura mucho más orientada al barril y al resultado. Viste, el de la operadora es un management que como que le cambió la pregunta. Ya no es más qué pasó, sino es quién fue. La contability está mucho más arriba. Estoy hablando como de todo junto, pero mira, hay como una línea narrativa que cambió en la industria, que es en el nivel más alto de la organización, vicepresidencia, CEOs o directores de operaciones muy arriba, que es la línea es esta, y en todo el mundo ocurre esto, que es yo puedo dar explicaciones porque tengo una pérdida en producción, pero no puedo dar más explicaciones porque tenga un evento. O sea, yo no puedo justificar que tenga un evento. Esa línea narrativa es como la voz de la industria, no es la voz de una persona en particular. Y eso aplica en las operadoras, en las contratistas, donde muchas veces, incluso a menos que sean contratistas muy grandes, hay socios o accionistas mismos operando, según el tamaño de la contratista. El cambio de management es muy duro, ¿viste? Muy lento para que cambie un management, que corra un nuevo proceso y que ese proceso permee en la organización. Entonces tenés como culturas muy detenidas en el tiempo. Total. Que necesitan un apalancamiento muy fuerte de la operadora. Total. Que no está en condiciones, porque muchas veces no tiene la habilidad para gestionar la transformación de una contratista. Total. Yo creo que las operadoras han ya cerrado una brecha interna de entendimiento y de conocimiento, pero todavía no han cerrado la brecha de cómo voy a gestionar a un actor que está tan lejos en términos de entendimiento. A veces no tanto de entendimiento, pero sí de traslado a la gestión. Y viste que lo que vos necesitas es que la contratista se pase por el cuerpo la idea de tener un evento y no buscar un culpable. Sí, total. Totalmente de acuerdo. Y si vamos con foco a los enemigos del aprendizaje, el hecho de identificar ante un error, ante un evento, el castigo, eso va a hacer o va a repercutir en un ocultamiento de todos estos eventos. Por lo cual, si se ocultan errores, si se ocultan eventos, difícilmente podemos aprender. Entonces ahí está apareciendo uno de los enemigos del aprendizaje. Total. Vos decís, pegan el reporte, digamos. Claro. De hecho, viste que por eso tenés tan bajo, viste, cuando medís, típica pregunta de una medición, de una encuesta de cultura a lo largo de los años es como cuál es tu percepción, tu nivel de acuerdo con que se reporta bien. Claro. Que se reporta. Sí. Entonces decís, no, los eventos los reportamos, pero hay un cambio muy marcado en la percepción del reporte proactivo. Claro. Cuasi y desvíos reporto mucho menos que el evento, que obvio que lo reportamos el evento. Sí, aquel evento que finalmente necesita una atención, no sé, en una enfermería, difícilmente se puede ocultar. El resto, bueno, se empieza a ocultar. Si se empieza a ocultar, no podemos encontrar las causas que llevaron a eso. Si no podemos encontrar las causas, no podemos definir acciones. Si no podemos definir acciones, difícilmente podemos aprender. Sí, además el reporte, viste, la forma más barata de aprender es cuando investigás lo que no te trajo todavía el daño económico o material, claro, o humano. Bueno, entonces dijimos, entonces podemos poner que el primer error, el primer enemigo del aprendizaje es la culpabilización, cuya otra cara es el ocultamiento. Exacto. Bien. Punto 2. Culturas de complacencia. Okay. Que está como parado en el liderazgo. Sí. Que es decir, che, los liderazgos, me acuerdo que el otro día me decían un comentario, vos conversaste con Víctor la otra vez que vino, es que la alta gerencia tenía que elegir un modelo, el que sea, pero tenía que elegir algún modelo. Sí. Esto me hicieron el comentario el otro día. Sí. Y Rocío, de hecho, me hizo ese comentario. Y decía, así tal cual, como tienen que elegir uno. Yo creo que hay un tema importante de liderazgo, básicamente, que haga o no que la cultura sea de complacencia o proactiva. Sí. Pienso un poco en la complacencia y también lo anclo a lo que conversamos en una de nuestras conversaciones pasadas, que tiene que ver con el sentido de vulnerabilidad, ¿no? O sea, complacencia, decir, che, bueno, no pasa nada. Che, ¿sabes qué? ¿Cómo definimos nuestros niveles de riesgo aceptables? Cómo nuestros equipos de liderazgo transmiten a las líneas de operativas de contratistas qué es un riesgo aceptable y cuáles no.
Entonces, me parece que, de vuelta, esa incapacidad o poca capacidad de poder transmitir eso en conversaciones, en espacios ya establecidos. ¿Estás pensando en conversaciones con la contratista o internas? Claro, con la contratista. Sobre esta cultura que estás mencionando, ¿no? Es el gap a cerrar, la conversación con la contratista. Claro, claro. Poder establecer una conversación real, sincera, que promueva, por ejemplo, que los errores dentro de las organizaciones son bienvenidos, que los errores deben ser reportados, que los errores reportados deben ser analizados, buscar causas, acciones y de esa manera aprender, bueno, tiene que ver justamente con esta transmisión de mejorar o ir hacia una cultura que no sea tan complaciente asociado a tanto aprendizaje como gestión de riesgo. Sí, ahí aparece como también el tema de la confianza mutua, ¿no? Que son todas palabras que son lindas de decir, pero que si no gestionás como clima, si no gestionás entornos culturales de confianza mutua, es decir, que los gerentes tengan que hacer acciones donde lideren a las contratistas a un entendimiento diferente. Uh-huh. Digo los gerentes porque es como ese nivel, ¿no? En la organización, básicamente en este punto, cultura de complacencia, es algo bien top-down. Total. Es algo bien que se genera desde arriba. Sí. Esos son como los dos grandes puntos, los dos grandes enemigos hasta acá, en términos de mindset. Sí. Tipo, generar culturas que no sean culturas de culpabilizadoras, o sea, ese es un enemigo, y el otro enemigo es complacencia, que podrían ser como culturas de falso liderazgo, ¿no? O de liderazgos que no gestionan con el ejemplo. No sé cómo decirlo. Claro, solamente quedan en lo discursivo a la hora de ejecutar. Bueno, muchas veces van en contra de lo que está definido desde lo discursivo, ¿no? O sea, vamos a hacer una cosa o vamos a determinar o vamos a hacer una tarea de esta forma, y a la hora de tener algún inconveniente, a la hora de tener que hacer una evaluación, una definición en función de, no sé, distintos criterios, parámetros, bueno, van por otro lado. Las famosas culturas orientadas al barril, y yo creo que eso también todavía existen como los dobles mensajes, porque, bueno, las presiones operativas es como un tema que no se va a terminar fácil, el de generar dobles mensajes, porque en algún momento te apremia el resultado del negocio y, bueno, aparecen mensajes que, viste, barren como muy rápido con todo lo construido previamente. Pero bueno, me gusta mucho como dos puntos iniciales de enemigos del aprendizaje. Sí, he escuchado algunas veces, varias veces, prefiero invertir mi tiempo en analizar por qué se suspendió una tarea y no ocupar ese mismo tiempo en hacer una investigación de incidentes o lamentar alguna lesión producto de algún accidente laboral, ¿no? Me parece que va por ahí esto que estás diciendo, ¿no? Ese doble discurso o ese discurso asociado al invertir el tiempo, traducido a esto que vas diciendo, ¿no? La búsqueda del barril, la búsqueda de la eficiencia. Está bien la eficiencia, pero bien leída, ¿no? Luchi a veces cuenta un ejemplo como de un fraseo que ocurre mucho, que es hacelo bien, pero hacelo rápido. Claro. Tipo como, necesito que esto lo hagas rápido. Sí. Entonces, bueno, pero ¿qué implica hacerlo rápido exactamente? Claro. Implica, entonces la persona dice, cuando contrastás a las personas contra este tipo de mensajes, dicen, bueno, pero yo en ningún momento le dije que salté un procedimiento. No explícitamente, pero al decirle a alguien, apurate, ¿qué le estás queriendo decir? Claro. Que haga qué cosa más rápido, que no cumpla con los pasos. Tipo, en ese sentido necesitas clarificar el tipo de comunicación, claro, en función del objetivo que pretendés lograr. Y creo que esto trae como embarra mucho el terreno del aprendizaje. Dejamos lo de mindset o lo sistémico. Me parece, acá anoté un tercer enemigo del aprendizaje: dificultad de conformación de los equipos de investigación. Uh-huh. Bueno, es entregar los recursos.
Sí. ¿Viste? A veces la organización tiene como, que yo creo que es una dificultad bien como de gestión, como si te dijera absorber legislación ambiental. Es tanta la que recibí que a veces la organización no lo puede procesar. Sí. El hecho de tener gente entrenada para investigar y armar los equipos en forma correcta, a veces es como una dificultad sistémica, no solamente O sea, necesitas que la organización esté preparada para investigar. No, seguro. Si le vas a asignar la actividad de investigador o de líder de investigación a alguien que no tenga las competencias para investigar, bueno, difícilmente podemos llegar a causas sistémicas. Porque, bueno, pues, siempre que con este foco, esta manera de pensar la seguridad desde lo sistémico y no desde lo lineal, donde vos buscás el responsable finalmente en lo lineal, como que el punto final, esto que yo les decía hace un rato, es el error y no el punto de partida, bueno, entonces a la hora de poder desarrollar las investigaciones, bueno, se puede generar algún tipo de ruido a la hora de encontrar las causas sistémicas. ¿Cómo lo ponemos en términos de error? Que el equipo serían como en términos de enemigo. Enemigo del aprendizaje, el tema de la dificultad de la conformación de equipos para investigar. Es que como malos equipos, básicamente. Sí, digo, si a la hora de buscar el aprendizaje asociado a las investigaciones de incidentes no tenés un equipo bien conformado, digo bien conformado desde la competencia, desde la asignación de tiempos, desde la asignación de recursos, no solamente la formación o conformación del equipo, sino también toda la distribución del proceso de investigación, si no tenés establecido un procedimiento que apalanque esa manera de ejecutar una investigación de incidentes, bueno, difícilmente podemos encontrar hallazgos que nos lleven a aprender. Excelente. Segundo enemigo, o sería cuarto, pero ya en esta versión más táctica, falta de seguimiento de las acciones. O sea, no solo definir acciones sistémicas, sino seguirlas. Qué complicado que es para las organizaciones seguir las acciones. ¿Por qué, Víctor, es tan difícil seguir acciones sistémicas? Primero tomarlas, pero bueno, te tomo literalmente esto. Partimos del error y no el error es el punto de llegada. ¿Por qué a la organización le cuesta tanto seguir las acciones sistémicas? Siento que sí, estoy que resuelvas el problema de la industria. Si la respuesta, me parece a mí que tiene que ver con los espacios de revisión, a ver, uno de los puntos, ¿no? Espacios de revisión y seguimiento de las acciones. O sea, establezco acciones que normalmente o habitualmente no están de cumplimiento en el corto plazo, en donde la cantidad de acciones, valga la redundancia, que la persona tiene, atentan sobre el seguimiento. Entonces la organización no tiene establecido un proceso que haga un seguimiento de estas acciones que son sistémicas, que después justamente con el cumplimiento de esas mismas, porque vos lo definiste, porque lo definiste tu proceso de investigación, resolvería que esto no vuelva a ocurrir, y bueno, se van perdiendo. Yo creo que tiene que ver también con la dificultad que tiene gestionar cosas donde no puedes trazar una línea recta entre la causa y el efecto. O sea, si bien nosotros decimos que con esta acción resolveríamos lo sistémico, también puede tener mucho falso feedback, es decir, que no haga la acción y tampoco ocurra de nuevo el evento. Entonces gestionar algo que no tiene una línea recta entre este punto y aquel, bien, tomando las nociones de Guadalupe, ¿cuánto era? Guadalupe Nogués. Sí. Esa complejidad de que muevo A para impactar no en B, sino en C. Sí. Bueno, muchas veces las acciones sistémicas definidas tienen esa complejidad. Sí. Que tomás acciones para que ocurran cosas, para que después ocurran otras cosas, que además son impactadas por otro actor. Entonces, bueno, como pierdo la trazabilidad exacta del resultado, dejo de gestionarlas también. Me parece que la organización está tan acostumbrada a gestionar cosas donde la suma es más lineal, que donde la suma se vuelve menos lineal le cuesta seguirlas. Entonces es una hipótesis. Sí, puede ser también que el hecho de... habíamos hablado más temprano de que
se vuelven a repetir los eventos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuáles eran las hipótesis asociadas a esto, ¿no? Entonces, vos definiste acciones que entendías que eran sistémicas, pero bueno, se cumplieron, no se cumplieron, o sí se cumplieron, pero en el espacio donde ocurrió el evento. Claro. Entonces, Desconectadas claro, de la entonces totalidad. vuelven a ocurrir, entonces decís, bueno, no, estas acciones que entendíamos que ya estaban definidas o que se habían cumplido, finalmente no terminaron impactando en lo sistémico, entonces se empieza a perder credibilidad en las acciones que son sistémicas. De vuelta, tiene que ver más con proceso, tiene que ver más con el proceso de investigación, seguimiento de acciones, establecer cuáles son los hallazgos en función de los desvíos, de los errores y determinar acciones que realmente peguen en lo sistémico y que tengan un proceso de revisión, de seguimiento, de verificación, un espacio de discusión. Che, estas acciones que nosotros definimos que eran sistémicas, ¿fueron cumplidas? No, no se cumplieron. O sí se cumplieron. Ok. Con esta acción, ¿nosotros entendemos que el evento no se vuelve a repetir? ¿Sí o no? Bueno, no. Hay que buscar otras acciones que trabajen sobre lo sistémico. Buscar hallazgos. Vuelta. Es bastante complejo De vuelta, creo que a todas las organizaciones... Para mí la palabra es esa. Sí. Tipo, es complejidad. Claro. Y la complejidad, viste, es como, si bien no es un problema salvaje, ¿te acordás la definición que hacía Guadalupe Vázquez? Problemas domesticados versus problemas salvajes. El problema domesticado es el que ya conocemos, construir un edificio. El problema salvaje es el que no sabemos cómo resolver, que puede ser, no sé, la pandemia. Este es como un pequeño, como un zorro, no sé. Es como algún animal salvaje, pero pequeño. El hecho de definir temáticas sistémicas por la cantidad, la multiplicidad de impactos que tiene que no puedes controlar. Sí. Entonces, bueno, ni siquiera sabes si la definición sistémica que estás tomando efectivamente va a ser una solución Tal cual. sistémica. Tal cual. Y por otro lado, la cantidad de acciones. O sea, nos encontramos muchas veces con organizaciones que establecen... 100 acciones y no siguen ninguna. Y entonces son todas sistémicas. Claro. Bueno, digo, entonces ahí es donde aparece de vuelta esta dificultad para poder tener un seguimiento. O sea, ¿son todas realmente sistémicas? Quinto enemigo del aprendizaje. Me lo anoté, viste, en todo ese ciclo que estamos recorriendo, que es reporto. Sí. No, sí, reporto, que el reporte sea bueno, que no Ujú. dijimos contra la culpabilización, etcétera. Antes, si querés, un liderazgo que apoye, pero después reporto, que tener buenos equipos de investigación, llegar a las causas raíces, Definición de acciones. definición de acciones, darle buen seguimiento de las acciones. Y anoté un punto, vos lo mencionaste, que es falta de capacitación, pero lo puse como entre signos de pregunta. ¿Es capacitación lo que falta o es entrenamiento? Bueno, Con esa sutil diferencia que bueno, no es tan sutil, ¿no? Sí. Claramente, uno de los enemigos del aprendizaje, visto desde el coaching, es no le ponemos el cuerpo. Perfecto. No le ponemos el cuerpo a la hora de aprender. Entonces, considero o creo que por sentarme enfrente de una pantalla viendo no sé, algo en YouTube, listo, ya estoy en condiciones de aprender. Y muchas veces... No Sí, muchas ese veces, sino, modelo de aprendizaje de aula, digamos. Claro. Entonces es necesario, más allá de un entrenamiento de aula, bueno, para poder tener la competencia, para ser competente, para poder desarrollar esa actividad, para poder aprender en función de lo que necesitamos, bueno, ponerle el cuerpo. Claro. Vos sabés que te cuento una anécdota personal. Yo como consultor, ahora como besado consultor, pero en Sí, algún claro, momento claro. fui un joven consultor. Y trabajaba con consultores. Toda la vida soy un consultor que ha trabajado con consultores. Y me acuerdo que trabajaba con un consultor que se llamaba Edmundo Cavalli, que era experto en supermercadismo de grandes superficies. Un tipo muy capo en esa... Debe ser 20 años, 25 Sí, sí, años, esto sí. no sé cuánto, mucho tiempo. Y me trajo la distinción, me dice, no, porque vos en términos de servicio tenés que distinguir entre teaching, coaching y consulting. Ajá. Y te dije, a ver, contame más. Contame Tipo, más. ¿cuáles son exactamente las diferencias entre coaching, teaching y consulting? Y después con el tiempo se me agregó el mentoring. Pero en ese momento me dijo, claro, teaching es como el que te enseña en el aula. Sí. Es el teacher, Sí, digamos, sí. es el maestro. El coaching es aquel que te hace hacer algo para que vos aprendas. Sí. Que es un poco lo que vos decías, pasarlo por el cuerpo. Claro. El coaching más puro es aquel que te hace las preguntas y nunca te da una sugerencia. Me vuelvo loco con esas distinciones. Sí. Luchi es un fan. Y Yo- sí, cómo no. Bueno,
Y a mí me gusta el coaching un poco más inducido. Me dice, es teaching de aula, coaching, el que te entrena un poco o te hace sacar a vos. Y el consulting es el que te dice qué tuerca tenés que ajustar. Sí. A mí siempre me gusta más el consulting. Ajá. Tipo, para recibir y para entregar, porque viste que si haces un consulting más matizado y sos capaz de enseñar un poco y de transmitir o de entregar algún producto que permita ponerle el cuerpo, el consulting es una gran herramienta. Sí, ni hablar. Y pensaba en este término de la formación o de este vicio que tiene el aprendizaje organizacional que termina en capacitemos a alguien. Sí. Bueno, volviendo un poco a las acciones y Claro. y la imposibilidad de encontrar acciones que terminan impactando en lo sistémico, nos encontramos con una gran batería de acciones establecidas en capacitación. Bueno, tuviste tal problema, capacitémoslo. Terminamos tal problema, capacitémoslo. Refuerzo de, no sé, de liderazgo en seguridad, refuerzo de... Ay, sí. Y termina en este proceso de capacitación entendiendo que, primero, con eso solucionamos todo y después que es más... Es una mirada muy poco sistémica también, ¿no? Termina la persona, está bien, no culpabilizando, pero terminás infiriendo que es la persona la que no tiene las competencias. Tal cual. Tal cual. Entonces, un gran enemigo del aprendizaje es quedarnos con una capacitación, si querés, teaching, como dijiste recién, Teaching. y sin pasarlo por el cuerpo, ¿no? Que sería un proceso de entrenamiento de coaching. Pero viste que a veces vos lo que necesitas con el coaching es, che, ¿conocés el procedimiento? Sí, ¿lo aplicás? Bueno, no, tenemos dificultades en aplicar el procedimiento. ¿Hay una cultura que permita aplicar ese procedimiento? Esa es otra gran pregunta. O simplemente, mirá, por más que vos aprendas el procedimiento y todo, después te vas a encontrar con escenarios que no te dejen aplicar un procedimiento que, como decías antes, a lo mejor no es que alguien te va a decir no apliques el procedimiento, pero vas a recibir todo ese tipo de presiones organizacionales o en los frentes de trabajo que hacen que en definitiva no esté ni el procedimiento disponible y aunque esté disponible y lo conozcas, no lo puedas aplicar. Sí, total. Cosa que ocurre como hasta el hartazgo, ¿no? En culturas que no son disciplinadas en conocer y aplicar procedimientos, bueno, los campos de trabajo básicamente no aplican procedimientos, pero los más elementales, desde bloqueo y etiquetado hasta cortar un caño que pueda no estar despresurizado. Puede ocurrir cualquier cosa en contextos que no tengan culturas disciplinadas. No, total. Y además pierde la credibilidad a la hora de establecer un procedimiento. O sea, yo te digo, aplicaste procedimiento. Cuando voy al frente de trabajo me encuentro que las herramientas no están, o las instalaciones no están preparadas, o que tengo una persona que ejerce a veces de líder que me dice, bueno, vamos por este lado, y no tengo un sistema que sea tan robusto que pueda capturar la imposibilidad de levantar ese desvío al procedimiento por una incapacidad de todo esto que venía diciendo. Por eso la solución no es el teaching, sino la cultura. Claro. Y sobre todo en el entrenamiento de procedimientos, ¿no? Total. Ahí necesitas cultura. Para mí el gran hallazgo de la época es el de disciplina operacional. Sí. Tipo la disciplina operacional como eje rector de lo que ocurre en los frentes de trabajo, sobre todo porque históricamente, yo siempre uso la misma frase, ¿no? Heredamos campos con desvíos normalizados. Claro. Bueno, lo que necesitas es cultura de disciplina. A desvíos normalizados, cultura de disciplina. Sí. Último punto, enemigo. Difusión de eventos, me gustó de cuando conversábamos, y lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas. Bueno, ya la palabra, ¿no? Lecciones aprendidas te da la pauta o la línea de decir, bueno, aprendí. Y aprendí pensando en, empiezo a hacer algo distinto de como lo venía desarrollando anteriormente, o aprendo, tengo una manera nueva de hacer las cosas. Hace un tiempo leí un ajuste de eso que era lecciones por aprender. Bueno. Me había gustado el cambio semántico. No, sí. Te estoy contando un caso que vi. No. Y decía, está muy bien publicar lecciones por aprender y no lecciones aprendidas. Porque te estás parando un paso con un poquito más de realismo, ¿no? Y o sea, que hace un tiempo leí un libro, hace una década, que de hecho en el canal lo comentamos con Luchi, que se llamaba Hacer visible el pensamiento. Sí. Y era de dos educadores norteamericanos, pensado para aulas de colegio secundario, era, sí. ¿no? Que los tipos
generaban rutinas de pensamiento donde había determinados movimientos mentales que las personas tenían que hacer. No sé, por ejemplo, uno era divergencias. Agarramos un tema y buscamos todas las posibles soluciones. Después de divergencia, convergencia. Bueno, elegir las mejores ideas. Y otra era, bueno, análisis después de convergencia. Y eran como movimientos mentales que vos sabías que hacías y eso te daba esa rutina de pensamiento. Primero hago esto, después hago esto, después hago esto. Terminaba en un resultado. Entonces, según lo que vos necesitarás, tenían como 30 rutinas de pensamiento diferentes, pero me había gustado mucho, más allá de lo difícil que es trabajar con rutinas de pensamiento. Yo he trabajado años con De Bono y los 6 colores para pensar, y esa que es una idea extremadamente simple, difícil de implementar. Sí. Me había gustado mucho porque los tipos decían, tiene que ser el aula o el grupo de trabajo, tiene que estar, tiene que ser una cultura donde todos sepan que pueden pasar por determinadas rutinas que en definitiva lo que hace es entregarte pensamientos de más calidad. Viste que las organizaciones a veces tienen como esa lección aprendida o esa lección por aprender, pero terminan que ni siquiera saben qué reservorio de datos está. Sí. Y vos lo que tenés que implementar son procesos que traigan un sentido de vulnerabilidad claro porque pasaron por la rutina adecuada. Bueno, a mí me parece que ahí hay un gap enorme que tienen que cerrar las organizaciones. Sí. Ya llegamos a que investigamos, etcétera, y bueno, por ahí cumplimos ese ciclo, pero de ahí a que eso pase al conocimiento colectivo. No, y además que le haga sentido a quien tiene que estar recibiendo la información. O sea, probablemente para un grupo de personas esa lección aprendida les haga sentido y aprendan en función de. Pero después aquella, bajarlo a una línea de ejecución. Bueno, ¿cuál es el reporte? ¿Qué manera de informar? ¿Cómo haces la comunicación? ¿En qué momento? ¿Cuáles son las pautas que tenés que llevarte para decir, bueno, realmente hizo sentido, realmente va a poder ser transmitido al resto de la organización? Bueno, me parece que también ahí tenés una oportunidad en las organizaciones asociadas justamente a esas lecciones aprendidas. Completamente. Vos sabés que nosotros a veces decimos, tienen que ser espacios de pensamiento de calidad. Vos no podés tener espacios de discusión de estos temas donde la persona entra y sale de la misma forma. Claro. Si no hubo un proceso, porque lamentablemente es intelectual el proceso en ese aspecto. Una vez que llegaste a la lección por aprender, lo que vos necesitas es que el tipo haga un proceso de apropiación del tema. Claro. Y si el espacio no está bien diseñado, no tiene que ser un espacio complejo, tiene que estar bien diseñado nada más y bien liderado. Digamos, no estoy diciendo que es una consultora, estoy como muy lejos de decir eso. Digo, la persona que lidere un espacio de reflexión tiene que asegurarse que eso sea transformador. De hecho, ¿sabes qué práctica me encanta? Cuando segmentos jerárquicos más bajos presentan en comité de alta dirección investigaciones. Porque ahí aprende todo el mundo, ¿viste? Sí. Aprende un comité ejecutivo y Sí. aprende en la organización cómo se presentan estos eventos y toma el peso. ¿Viste? Esos espacios donde la diferencia jerárquica es alta entre el que te presenta desde el campo y recibe preguntas incluso de personas que no son especialistas en riesgos, ¿no? Que simplemente miran la investigación y la desafían, a veces en base a un criterio común no muy desarrollado, pero si está el experto de ese nivel de la organización, también puede hacer preguntas más filosas. En términos de cómo lo planteaste? Quiero traer algo con respecto a esto que decís en los espacios, ¿no? También uno de los grandes enemigos del aprendizaje, pensado desde el coaching, es establecer espacios con una emocionalidad adecuada para que la gente aprenda. Buenísimo. O sea, esto que vos decís, quién lidera, en qué espacio, en qué momento, para poder transmitir algo que vos pretendés o que las organizaciones pretendan que la gente aprenda, bueno, definí un lugar que realmente sea adecuado para eso, ¿no? Que no sea, muchas veces nos encontramos con espacios de transmitir lecciones aprendidas abajo de una retroexcavadora o en un espacio donde se hace muy difícil. Eso genera una emocionalidad difícil para poder hacer sentido, ¿no? Sí, incluso cuando están los equipos especialistas, muchas veces no tienen el dominio de la lección por aprendida. No. No la conocen lo suficiente como para poder gestionar un espacio de calidad. Total. Es decir, che, pero si no, no lo hagamos. Como que me vuelve loco el momento donde te bajo una lección aprendida, pero ni siquiera la conozco bien. Bueno, otro de los enemigos del aprendizaje tiene que ver con la confianza dada a quien te va a transmitir el mensaje. O sea, si vos evidenciás
que la persona que la está transmitiendo no tiene conocimiento de lo que me está dando, perdés confianza, listo, bloqueé, no aprendo. Perdés interés, perdés todo. Víctor, para resumir, de todo lo que hablamos, si tuvieras que quedarte con alguna síntesis de enemigos del aprendizaje, ¿con cuál te quedás? Yo tengo una, si querés mientras vos pensás arranco, como prefieras. No, yo creo que uno de los principales enemigos del aprendizaje que todavía cuesta definir una línea o una solución asociada a eso tiene que ver con el seguimiento de las acciones. Me parece que... Ese es el punto que ves más crítico. Sí. Me parece que ahí donde todavía estamos, si bien se están trabajando en las organizaciones, todavía estamos muy lejos para validar que las acciones sistémicas definidas en las investigaciones de incidentes, hemos encontrado investigaciones de incidentes, investigaciones de incidentes muy buenas, que realmente dan con las causas sistémicas, que realmente las acciones son enfocadas en los desvíos, enfocadas en problemas del contexto, que no buscan culpabilizar a nadie, pero sin embargo empezamos a revisar cómo está el cumplimiento y muchas veces nos encontramos que no están cumplidas. Entonces me parece que ahí donde... hay que entender cómo hacemos un seguimiento efectivo de acciones. Claro. ¿Viste? No hay que bajarle el precio al tema. ¿No? Porque parece simple la línea. Seguimiento de acciones. Che, somos malos seguimiento de acciones. Sí. Pero tiene una complejidad organizacional grande. Sí. Dar un seguimiento adecuado. Muy buena. Sí. Para mí, salgo un poquito de ese tema y si yo tuviera que definir un solo gran enemigo de aprendizaje es que la operadora cierre, así como cerró una brecha de conocimiento y transformó a la industria, Sí. Que cierre la brecha de gestión sobre la contratista. Yo creo que la operadora tiene que aprender a transformar a las empresas contratistas y todavía resisten mucho. Bueno, no es mi empresa, yo no... ¿Cómo? Eso lo tienen que hacer ellos. Sí. Sí, pero... Lo tienen que hacer ellos, pero con un liderazgo muy fuerte de tu parte. Total. Yo creo que cuando las operadoras cierren ese gap, que para eso tienen que madurar más internamente todos estos procesos, porque eso es como, ¿no? La operadora madura en el nivel más alto, pero después tiene que permear hasta que el tipo tuyo que va a gestionar un frente de trabajo sea capaz de impulsar esa transformación en la contratista también. Claramente. Yo creo que esos dos temas, bueno, podemos dejar como esos dos grandes enemigos, ¿no? El seguimiento de las acciones, sí, y la visión y cerrar como este gap interno de liderazgo de las contratistas. Sí. ¿Qué tema difícil trajimos en términos de que es como un gran gap? Que me acuerdo del evento del CCPS, ¿no? El año pasado, no sé si el otro era, que arrancaba así. ¿Por qué cuesta tanto aprender? Sí. Y son brechas que se cierran, tipo, llevan lustros cerrarlas. Total. ¿Viste? Se cierran muy lento estas brechas. Sí. Gracias, Víctor Coluccio, por visitarnos una vez más. Bueno. Gracias. Gracias. Excelente.